y de alguna manera yo le invito a usted a abrir su Biblia en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a estar viendo este episodio muy interesante, pero también lamentable de la vida de David. Ha sido objeto de nuestra reflexión por varias semanas, la experiencia del dulce cantor de Israel. Y hoy estaremos hablando también de los desatinos. Ya hemos hablado de sus desatinos, pero quizás este es el más emblemático de los quebrantos morales que tuvo que afrontar el rey David. Nos encontramos ante una figura y, como diría Charles Swindoll, la Biblia nunca hace lisonjas de sus protagonistas. La historia, cuando usted la estudia, uno puede encontrarse particularmente una de las fascinantes actividades en las que yo me ocupo, y particularmente más que una actividad es un auténtico hobby. El estudio de la historia y sobre todo de la historia de Venezuela es un tema apasionante. Observar cómo nuestro pequeño espacio territorial vino a ser tan importante desde una perspectiva geopolítica para el siglo XIX, cómo pudo desafiar a los grandes poderes políticos, económicos, sociales y aún militares del siglo XIX, ver cómo una generación de hombres brillantes, donde por supuesto el más mencionado es nuestro Simón Bolívar, pero el hombre más universal que ha parido esta tierra, o el hombre con mayor proyección universal que ha parido esta tierra, fue Francisco de Miranda. Uno puede ver que la historia, cuando la estudia y explora sus personajes, sus diversos vericuetos, siempre uno se consigue con la tentación de presentar a los líderes y a los caudillos como figuras prácticamente iriáticas, figuras tan sublimes que pareciera que no tocaran el piso, ¿no? Uno estudia algunas biografías de Bolívar y hace falta muy poco esfuerzo argumentativo para que prácticamente lo presenten como un santo, como un hombre que no tuvo problemas, no tuvo pecados, no tuvo dificultades morales, no tuvo transgresiones o algún tipo de desviación moral en su conducta. La verdad es que la historia está llena de muchísimos aspectos, en blancos y negros, en claros y oscuros, pero nuestras perspectivas, y sobre todo la perspectiva romanticista de la historia, presentó a nuestros líderes como auténticos caudillos o figuras casi divinas. Así ustedes pueden ver, por ejemplo, retratado a Napoleón, ustedes pueden ver retratado también la imagen de nuestros grandes caudillos como figuras que les hacía falta poco menos que un aura, ¿verdad?, de santidad para ser glorificados o puestos en un panteón de culto. La Biblia no hace eso. Cuando la Biblia habla de la historia, habla de manera categórica, clara, de los errores y también de los triunfos de sus personajes. No nos encontramos con una perspectiva donde solamente se presenta lo hermoso de su figura, donde se presenta solamente los logros de esta persona. La Biblia nos brinda con absoluta transparencia las características y los rasgos también oscuros de sus personajes. Aún hablando de los hombres más sublimes de la Biblia, y uno de los hombres, y quizás la biografía más extensa que tiene la Biblia, después de la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la de David, pues la Biblia tiene el detalle, el Señor de la Biblia, el que la inspiró y la redactó, quiso poner en evidencia los aspectos que no solamente eran oscuros a la condición del rey David, sino que usted también se podrá ver reflejado, retratado en los quebrantos morales, espirituales y carnales de este extraordinario hombre. Pues lo que aquí la Escritura permite ver es que estamos ante la realidad de un hombre que tiene pies de barro. Y si usted es de aquellas personas que puede hacer con la cabeza, bueno, pero qué peor para David, y usted puede tomar la actitud de un tribunal, puede asumir la actitud de alguien que no puede compartir lo que aquí se va a describir, pues tenga mucho cuidado, porque la Escritura dice que el que esté firme, tenga cuidado, dice una versión, que no caiga. Así que entre los pies firmes, el que está firme, y la caída, hay una exhortación: tenga cuidado. Tenga mucho cuidado,
porque el que está firme puede caer. Y nos encontramos ante un hombre que no solamente tuvo esplendor espiritual. Y miren qué interesante, ¿no? El esplendor espiritual de David, ¿quién puede negarlo cuando estudia el libro de los Salmos? El libro de los Salmos es una cantera maravillosa de maravillosas experiencias devocionales, de confesiones. Ya decía Juan Calvino, el reformador, nos recordaba de que el libro de los Salmos nos brinda la anatomía auténtica de la experiencia emocional del hombre. No hay una sola experiencia, no hay una sola realidad afectiva, emocional, volitiva, que no forme parte de la experiencia y la narrativa, o más bien de la prosa o del verso del salmista. Ahí nos encontramos con momentos de esplendor sublimes, de extraordinaria devoción espiritual, como el Salmo 150, como el Salmo 103, el Salmo 23, pero nos encontramos con lúgubres realidades como la del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O la afirmación del salmista Asaf en el capítulo 74, donde dice, ¿por qué Jehová nos has desechado para siempre? Ahí nos encontramos ante lúgubres realidades. Enfermedad mía es esta, la enfermedad del alma, decía el mismo salmista, y nos hablaba de la lúgubre realidad de transitar por lo que algunos han llamado la noche oscura del alma. Esos momentos de depresión, de soledad, de las que los grandes hombres de Dios nunca fueron ajenos. Pero lo interesante es que a pesar del esplendor espiritual de David, no solamente podemos ver el esplendor espiritual de David a través del registro literario, ¿verdad?, que de alguna forma a través del Espíritu Santo Dios inspiró a través de su vida, sino que también podemos ver los grandes logros políticos, económicos, sociales, por lo menos para el momento en el que en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, que será el objeto de nuestro estudio hoy, de alguna manera muchos de los comentaristas dicen de que David se encontraba en su mediana edad. Estaba entre los 40 o 50 años de edad para este momento. Así que ya se encontraba con algunas 2 décadas de gobierno, de exitosísimo gobierno. Sus campañas militares habían tenido esplendor y un triunfo pues prácticamente inexpugnable. La mayoría de los enemigos de Israel estaban reducidos y estaban absolutamente sitiados y controlados bajo la égida de su gobierno. No tenía enemigos que le pudieran hacer frente afuera, no tenía enemigos que le pudieran hacer frente dentro. Ya el episodio de Saúl y de su casa había pasado, la prosperidad nacional era extraordinaria, la edificación de nuevos espacios, tantos públicos, y la promoción de la prosperidad nacional era maravillosa. Los proyectos de un desarrollo no solamente urbanístico, sino también la construcción de un templo estaba dentro de sus programas, dentro de sus agendas. Pues era un hombre absolutamente exitoso. Miren, tenía todo. Era un tipo, era la sensibilidad de un poeta, las manos recias de un guerrero. Era un hombre bien parecido, porque la Escritura así lo dice, que era hermoso de ojos y de buen parecer. Y como nos lo distinguen algunos comentaristas, la Biblia nunca exagera. Más adelante, cuando se nos habla de Betsabé, dicen que era muy hermosa, y la Biblia nunca exagera. La Biblia siempre dice lo que quiere decir y dice exactamente lo que dice. Así que no está haciendo un hipérbole para adornar o llenar, hacer nada en la Biblia es gratuito. Si decían que era muy hermosa, era porque tenía un esplendor estético espectacular. Debía haber sido una de esas mujeres que cuando caminan, hasta las mujeres voltean. Eso ha pasado, ¿no? Mujeres que dicen, muchachos, hasta las mujeres las miran. Bueno, de alguna manera que ustedes se pueden conseguir. Pero lo tenía él todo. Era de buena apariencia, era un tipo bien parecido, era un tipo, el hombre más poderoso de su nación, el hombre más carismático y quizás con mayor respaldo y popularidad de su nación. Después de todo había vencido gigantes. Después de todo había sido prácticamente invicto. Nadie quería salir a la batalla si él no era bajo la égida y la espada de David. Habían hasta canciones compuestas por sus logros. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000.
Se dan cuenta de que estamos hablando de un hombre exitosísimo. Estamos en la cumbre de su mayor esplendor personal, político y social. Nos encontramos en el momento más peligroso de la vida de un hombre, cuando todo está saliendo bien. Qué momento tan peligroso es cuando todo sale bien. ¿Sabe qué? Ahora en el maratón bíblico, por eso yo le animo y le exhorto a que se sume a nuestro maratón. Tenemos la doble jornada de oración y de lectura bíblica todos los días. De momento, ahorita por razones de trabajo, porque tenemos que habilitar el espacio, haremos un paréntesis en el maratón bíblico, pero tenemos que adelantar cosas en nuestro templo para las diversas actividades que vienen, pero súmese a la lectura de la palabra. En uno de estos maratones, cuando transitábamos por el libro de Ezequiel, un libro muy complejo, con una maravillosa belleza, complejidad y prolijidad, uno de los elementos que después de cuántas veces lo he leído, no sé, pero no me había percatado, no había tomado, no había advertido el número de veces en el que el profeta advierte cómo el esplendor y la virtud puede transicionar en corrupción. Permítame hacer un ejemplo a vuelo de pájaro para que usted vea cómo Ezequiel enfatiza el aspecto de cómo la belleza, el esplendor y la virtud puede transicionar muy fácilmente en esta ocasión. Capítulo 16 de Ezequiel, para que usted lo vea. Miren qué interesante, ¿no? De alguna forma, el Señor, como un hombre con un corazón roto porque su mujer le ha sido infiel, luego el profeta Oseas nos brinda una descripción mucho más perturbadora de esta relación, algo que hasta el día de hoy a todos los hombres nos cuesta trabajo leer. Incluso he leído comentaristas que se resisten a la idea de que gran parte de las cosas que se describen en el libro del profeta Oseas sean tal como el Señor así las describe. Siempre nos hemos sentido incómodos ante la radicalidad del pensamiento bíblico, pero aquí nos encontramos ante un Dios que está llorando frente a la infidelidad de su mujer, que en este caso es Israel. Y viene a brindarnos una historia de cuál es la anatomía patológica de su quebranto, cuál fue el origen de tu deterioro, por qué empezaste tan bien y por qué terminaste tan mal. Porque la carrera espiritual de un hombre, mi querido hermano, no es tanto cómo empieza, es cómo usted la termina. No estamos en una carrera de 100 metros de velocidad, ¿verdad? Estamos en un maratón donde el agotamiento, el dolor, la fatiga va a formar parte de tu experiencia y usted se va a sentir en muchos momentos desgastado, desanimado, donde usted va a necesitar aliento y nuevas fuerzas. Pues el Señor viene a hablarnos aquí del deterioro moral de un pueblo que empezó muy bien por la gracia y la misericordia de Dios, pero su esplendor terminó corrompiéndolo. Miren cómo aquí lo dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Miren la ciudad que es objeto de juicio. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Quiero recordarte que tus orígenes eran indignos, eran paganos, eran de pueblos a los que hoy tú llamas los pueblos paganos y gentiles, de los que luego la comunidad fariseica se sacudía el polvo de esas comunidades para que el polvo de esos pueblos, cuando ellos transitaban por ellos, no ingresara a la ciudad santa. Ese era tu origen, para que te acuerdes, para que tengas memoria y aún en tus prejuicios sociales tengas recuerdos de dónde Dios te sacó. Quiero recordarte el origen de tu aparente esplendor. Pero miren, esto está interesante. En el verso 11 dice: te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, le puse un piercing, ¿qué les parece? Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Ya nos están hablando del esplendor que está viviendo. Miren qué bien le fue. Llena de joyas, llena de atavios, hermosísima.
Ahora miren lo que pasó. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Ah, eras tan hermosa que tu renombre se dio a conocer. Porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Siempre el origen de la virtud del hombre tiene su causa en Dios. No importa donde usted vea alguna forma, miren, la verdad, donde quiera que se encuentre, así la diga un ateo, tiene un origen divino. Si la verdad usted la encuentra en cualquier lugar, esa verdad siempre va a tener un origen divino. Y la virtud, donde quiera que usted la vea, siempre va a tener un origen en el Señor. Son dones que inmerecidamente Dios ha hecho reposar sobre los hijos de los hombres. Algunos talentos que algunos llaman y que algunos le quieren conferir la gloria, su ascendencia genealógica. ¿De qué familia eres tú? ¿De dónde viene tu nombre, no? Y quizás el esplendor que tú tienes hoy es debido a tu abolengo. No, el Señor siempre ha distinguido que nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Aún la belleza y el esplendor de Jerusalén se le debía al Rey de Reyes y Señor de Señores. La causa de tu hermosura era yo, pero tú no lo logras discernir. Ese es uno de los primeros episodios cuando triunfamos. Se nos olvida cuál es el origen de nuestro triunfo. Usted puede tener dinero y puede vivir en solvencia económica, no se le olvide que eso vino de Jehová, porque hay gente más talentosa que tú, hay gente que ha trabajado incluso más que tú, hay gente que tiene manos llenas de callos más que tú y no tiene lo mismo que ha podido disfrutar alguna gente opulenta. Yo he conversado con dos ricos, personas de mucho dinero, que me sinceraron y me dijeron algo interesante y me resultó interesante. Me dijeron, yo no me esforcé para hacerme rico. De un día para otro, yo hice un movimiento comercial que me encumbró económicamente. Y a uno de ellos le dije, que tenía una línea, ¿verdad? Me dijo, no, si le soy honesto, yo no hice ningún esfuerzo para tener todo esto. Esto, la verdad, fue un movimiento que ni yo mismo puedo explicarlo. En un momento hice algunas inversiones, salieron bien y ¡prum!, salió esto que usted ve y que quizás usted quiera atribuirle a mi habilidad y competencia gerencial. Me resultó un gesto de humildad extraordinario. Me resultó un gesto de humildad fascinante. Y creo que eso es lo que traduce la Biblia. Pero generalmente cuando el esplendor y el triunfo llega, usted no piensa de esa forma. Usted empieza a decir, debe haber algo en mí diferente. Yo debo tener, por favor, se te olvida quién soy yo y vamos a hablar de mi abolengo y de mi apellido y vamos a empezar a justificar las razones de mi brillo, de mi esplendor, ¿no? Entonces uno empieza ahí a darse la gloria y empieza uno a atribuirse el origen de su belleza a sus propias fuerzas. Pero miren esto, aquí está el origen y lo que Ezequiel viene a advertir. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y luego el profeta viene y nos dice, miren, la diferencia entre tú y una prostituta es que la prostituta se acuesta con un hombre esperando que le paguen. Tú pagabas por pecar. Fue tan grande tu degeneración que las prostitutas tenían más esplendor que tú, porque las prostitutas por lo menos esperaban la paga por su transgresión. Tú pagabas por pecar. Miren hasta dónde llegó. Esta mujer ataviada, llena de adornos de oro, de brazaletes, de vestidos esplendorosos, donde la fama se extendió por el mundo por su belleza, se corrompió a causa de su hermosura y se prostituyó a causa de su renombre. ¿Se da cuenta que la virtud, el esplendor, la belleza tiene riesgos espirituales? Miren otro episodio, verso 49.
Vamos a hablar de la Sodoma simbólica. Aquí se está hablando de manera tipológica de Jerusalén, pero podemos ver un dato sociológico interesante de cuál es el origen de los quebrantos de las sociedades que tienen características semejantes. Miren, por ejemplo, esto, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Miren, la soberbia debe ser objeto de nuestro estudio, porque este es el pecado. Agustín decía que la soberbia es la madre de todos los pecados. Y ya veremos cómo la soberbia dio origen a que el acabado de la perfección, el ángel, el querubín fuerte y protector, terminara siendo Satanás. Cómo la soberbia puede transformar ángeles en demonios. Pueden transformar personas con brillo y esplendor maravilloso, con candidez. La soberbia puede convertirte en un demonio. Pero miren lo que dice acá. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Si usted me permite, miren qué interesante. Te ensoberbeciste, lograste encumbrarte y tuviste una autopercepción desfigurada de ti. En lugar de darle la gloria a Dios, te la atribuiste a ti mismo. Saciedad de pan, no te faltaba nada. Curiosamente, los muchachos a los que usted les da todo terminan siendo unos tremendos cochinos, malcriados, contestones, irreverentes, sin ningún tipo de respeto por la autoridad paterna y luego institucional. El muchacho consentido está condenado a avergonzar a su madre. Y usted puede ver que la abundancia de bienes también parece que es una propensión a que el hombre se divorcie del Dios que es causa de su bendición. Abundancia de pan y abundancia de sociedad. Saciedad de pan y abundancia de sociedad. El ocio como el germen de todas las corrupciones. Ya van a ver cómo este ocio jugó un papel importante en la corrupción de David. ¿Quieren ver otro episodio donde el esplendor se traduce luego en quebranto? Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Allí Ezequiel nos viene a hablar también ahora de la corrupción por antonomasia, que en este caso es Satanás. Hablando del príncipe de Tiro, miren lo que dice. Vino a mi palabra, verso 11, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice. Miren todas las piedras preciosas. ¿Usted ha visto el jaspe? Aquí en Venezuela hay una piedra que está en litigio con un coleccionista alemán, una piedra que tiene un valor histórico, antropológico y aún arqueológico para la comunidad pemona, una piedra de jaspe del tamaño de mi camioneta, más o menos, de la truca. Pero eso es, hermano, una joya, el esplendor, la belleza de esa roca. Mire el litigio en el que está en este momento Venezuela por repatriar ese extraordinario y monumental, esa piedra preciosa de jaspe, un color rojizo, cobrizo, precioso, brillante. Bueno, tiene un valor místico, teosófico, pagano para las comunidades indígenas, pero más allá de eso, el esplendor que tiene. Miren las piedras en las que estuvo Satanás en su momento de mayor esplendor. Pero miren, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Miren dónde estaba bien encumbrado. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Miren esto, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría,
a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Se está dando cuenta cuál fue el origen de la corrupción de él, no? El momento más peligroso de tu vida, mi querido hermano, y volvamos ahora a 2 de Samuel capítulo 11, es sin duda alguna el momento de tu mayor victoria. La soberbia es peligrosa, mi querido hermano, y les reitero, hemos visto, hemos demostrado cómo la soberbia puede convertir un ángel perfecto en un demonio. La soberbia como sentido de autosuficiencia, como sentido de autorrealización, como autopercepción desproporcionada de tus méritos, de tus logros, la idea de que el mundo gira a tu alrededor, esos brotes narcisistas en el que tú te consideras el eje gravitacional del universo, es una evidencia clara de que tu alma marcha en abierta rebelión para con tu Dios. La capacidad de ofenderse de manera muy rápida es una evidencia de que, pero ¿cómo se atreve? Bueno, ¿y por qué no? Después de todo, la gente humilde parece que tiene más tolerancia a la aspereza. La gente humilde parece, y no estoy hablando de que usted sea una persona indigna, pero siempre la sabiduría está amalgamada de la humildad. Y el hombre sabio sabe cómo administrar incluso los despropósitos con mayor capacidad que el soberbio. El soberbio va a cometer locuras en su desenfreno, en el sentido de indignidad que puede incluso interpretar en algún momento. La soberbia no es sin duda alguna buena compañera, es el pecado de Satanás. Y una de las razones por las que David va a incurrir en esta lamentable circunstancia, quizás pudo haber sido después de haber probado las mieles del placer, del esplendor político, de sus triunfos militares, sociales, todo marchaba bien, todo estaba muy bien, la ociosidad vino a tomar lugar. Y miren lo que pasó, acompáñenme una vez más a 2 de Samuel capítulo 11. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Oye, en el momento en el que tenías que trabajar, porque aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué hacías tú metido en la casa, David? Es la buena pregunta que hay que hacerle. ¿Qué hacías tú en casa? ¿Acaso Ezequiel no nos advertía que la abundancia de ociosidad fue causa de la degeneración de la propia Jerusalén? ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Mi querido hermano, sin duda alguna, la ociosidad es la madre de la mayor parte de los vicios. Este hombre estaba aburrido de estar aburrido. Y es uno de los síntomas más inequívocos de inmadurez personal. De alguna manera hay tanto que hacer, y sobre todo en la iglesia, hay demasiado que hacer. La información bíblica es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí todos deberíamos estar ocupados, porque, mis queridos hermanos, si nuestra prioridad no es la dimensión espiritual de nuestras vidas, es cuestión de tiempo de que esta suerte de tentaciones también toquen la puerta de nuestras vidas. Si usted tiene solvencia de tiempo en su hogar, si usted tiene solvencia de tiempo en las actividades de su cotidianidad, pues ocúpese en las cosas. Mis queridos hermanos, usted debe atender en primera instancia a su hogar porque es su primera iglesia. Pero la información bíblica es que usted tiene que estar ocupado en las cosas del Señor siempre, creciendo en el conocimiento de Dios. El ocio nunca va a engendrar un buen fruto, a de no ser que usted emplee ese tiempo libre, porque aquí hay una curiosidad filológica muy interesante. Usted sabe que la matriz filológica de escola, de donde viene school en inglés o escola en latín, ¿verdad? Es una expresión indoeuropea que tiene que ver con la expresión o la palabra ocio. De alguna manera, Aristóteles había interpretado que la única forma de promover desarrollo intelectual
era ocupando ese tiempo libre en la actividad del desarrollo de actividades de alguna manera que le brindaran mayor esplendor a la actividad no ética, al conocimiento mismo. Él decía, sin solvencia académica, sin solvencia económica, no hay desarrollo académico. Y esto tiene mucho que decirnos cuando exploramos la matriz filológica de escuela, tiene mucho que decirnos, por ejemplo, a la gestión pública de las universidades y de los centros de estudio. Si usted tiene a un plantel docente muerto de hambre, usted nunca va a generar una universidad de excelencia. El pagarle bien a los profesores, a los docentes universitarios de sector medio, es la mejor inversión que puede hacer un país. Porque un profesor que tiene solvente su tiempo, que puede ocuparse de las actividades intelectuales, pues de alguna manera va a poder ser un más eficiente catalizador del conocimiento, de la sabiduría, un facilitador de estos procesos. Pero ¿cómo usted le va a exigir a un profesor que se ponga al día de la vanguardia académica, de la literatura de turno, si el profesor tiene que salir a taxiar para completar la quincena? Y a mundo, ¿qué va a salir a taxiar un profesor ahorita si ni carro tienen? Es una auténtica vergüenza. Así que el ocio del que nos habla la matriz filológica de Scola ni siquiera es un ocio auténtico. Es tiempo libre para el desarrollo de competencias y facultades intelectuales. La Biblia respalda emplear el tiempo en esos términos. Al joven pastor de Éfeso, el hijo de Pablo, ya conocido como Timoteo, de alguna manera Pablo lo que dejó como recomendación para su ejercicio pastoral fue este: mientras yo vuelvo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Así que esto es una actividad tan legítima como ensuciarse las manos en el trabajo de albañilería. Pero el ocio del que estamos hablando es el que usted emplea para una maquinita de juego, es el que usted emplea en el parlay, es el que usted emplea en una conversación no decorosa, es el tiempo que usted emplea en una novela que promueve valores ajenos a su fe. Usted no le ha puesto cuidado, la mayoría de las novelas son adulterios. Y la mala de la película es la que está tratando de defender su matrimonio. La mala es, pero si ella es la esposa. No, la buena es la modelo que fue Miss Universo hacía 2 años. Y como es Miss Universo, le puede desbaratar el matrimonio a quien le dé la gana porque ella es bella. Como es bonita, como tiene el pelo bonito, tiene las uñas bonitas, tiene el cuerpo fitness, como tiene una composición corporal distinta a la de la mayoría, tiene el derecho de desbaratar una familia. ¿Se está dando cuenta usted cómo nos habituamos? Y no ignore, mi querido hermano, el valor que una conversación tiene. Déjeme advertirle algo, porque ya que estamos hablando de los riesgos espirituales, este es uno de los riesgos más solemnes que usted tendrá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Importa mucho con quien usted comparte tiempo. Importa mucho lo que usted está conversando con alguien. Lo cierto es que David tenía que estar en la guerra y se quedó en la casa. ¿Qué estabas haciendo allí, muchacho? No, es que todo está saliendo bien. Pues para que siga saliendo bien tienes que seguir haciendo lo correcto. Lo cierto es que en este momento David se encontraba ocioso, pero David se quedó en Jerusalén. Miren qué interesante esa conjunción adversativa. Pero, esto no está bien. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día al caer la tarde, muchos dicen que esto debió haber sido en la primavera de Jerusalén, donde las brisas cálidas eran muy agradables, en un paseo donde los bostezos, quizás estirándose David por estar cansado de tanto descansar, de alguna manera paseando por allí, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
era muy hermosa. Y les reitero que la Biblia nunca emplea la expresión muy de manera muy frecuente. Así que esto debió haber sido un absoluto bombón. Yo me imagino el tipo de mujer que tuvo que haber sido Betsabé. Para que la Biblia haya reiterado este énfasis, tuvo que haber sido una mujer espectacularmente bella. Este es un episodio interesante y sabe que leer entre líneas los episodios de la narrativa, decía Humberto Eco, es una de las destrezas más importantes de la hermenéutica, de la interpretación literaria. Y es que he querido poner este evento en perspectiva porque usted se puede dar cuenta de que David había agregado más mujeres a su acervo, a su harén, después de que se constituyó rey sobre Jerusalén. Y alguien podría decir, bueno, el ímpetu sexual de David se pudo haber solventado agregando más mujeres a su cama, ¿no? Él pudo decir, bueno, yo voy a dejar de pecar sexualmente porque aunque ustedes no lo crean, mis queridos hermanos, esto es un tema de un debate y de una aproximación mucho más compleja para otro encuentro. La poligamia era una experiencia legítima en las comunidades semíticas. Y de hecho todavía algunas comunidades de origen semítico practican la poligamia. La mayor parte de los pueblos islámicos la practican. Y pueden tener tantas mujeres como puedan de alguna manera mantener. Algunos afirman que entre 4, incluso los chiitas, de alguna manera tienen matrimonios temporales. Me caso contigo por esta semana y a la semana nos dejamos. Esta suerte de fornicación institucionalizada, ¿no? Usted la puede ver como una práctica legítima en algunas comunidades chiíes, sobre todo en Irán y en las comunidades de Siria también, donde el Islam chiita tiene mayor expresión. Después de todo, ellos son solo el 10% de la comunidad islámica. Pero usted puede ver estos excesos y usted podría decir, pero ¿por qué un hombre puede tener varias mujeres? Parece que esto era una experiencia que en el Antiguo Testamento se practicaba y aún en el Nuevo Testamento parece que hay evidencias históricas de que fue parte también de la experiencia cultural. Esta exhortación a que el pastor fuera marido de una sola mujer solamente se da en el contexto de una sociedad poligámica. Si usted le tiene que recordar a alguien, mira, no vengas para la iglesia en chores, es porque hay gente caminando con chores queriendo entrar para acá. La orden supone de alguna manera que hay la transgresión de un principio. Le están diciendo, mira, si tú quieres constituir un pastor en una iglesia, dentro de la comunidad de fieles, solamente tendrá la capacidad de ser pastor el que sea marido que tenga una sola esposa. Porque parece que habían varios hermanos que en su vida pasada, participando de la cultura de su momento, porque era una convicción muy generalizada, de alguna manera tenían más de una esposa. Esto es un temazo, sobre todo en términos de interacción cultural, porque cuando un islámico que tiene varias esposas se convierte, ¿qué tiene que hacer con las otras 4? ¿Las tiene que dejar? ¿Y llegó a la fe? Yo creo que no. Y yo sé que esto puede ser objeto de una profunda controversia teológica y moral, pero yo no puedo juzgar desde los criterios, ¿verdad?, muy propios de mi cultura, la experiencia muy concreta de esta vivencia islámica. Esto era lo que se estaba viviendo en la iglesia primitiva, mis queridos hermanos. Lo que Pablo sí le dijo es que no puede ser pastor alguien que tenga más de una esposa. Un hombre era adúltero no porque tenía más de una esposa, era cuando buscaba una mujer que no era esposa de él. David no había incurrido en adulterio y aunque usted no lo crea, Dios no le estaba tomando por pecado tener todas esas mujeres en su harén. A pesar de que en Deuteronomio el Señor exhorta al pueblo, cuando yo constituya un rey sobre tu pueblo, no vas a instaurar a otro que no sea elegido, sino el que yo elija. Y cuando él se haga rey, mira lo que él tiene que hacer, que no acumule muchos caballos, no se compre muchos carros, sería el equivalente de hoy,
que de alguna manera no atesore y no acumule muchas mujeres para sí, y de alguna manera tenga cuidado con los bienes terrenales. No haga muchas riquezas, es decir, no ponga su corazón en ellas. David había guardado las 2 primeras, pero estaba llenando la cama de mujeres y tenía un harén bastante nutrido. Parece que no estaba tan interesado en los caballos de Egipto, no estaba muy interesado en los aspectos materiales porque era un hombre más bien de propensión espiritual, pero pasaba una falda, un lampazo con una falda y miraba. Parece que el problema de David era de otro tipo. Y aquí nos encontramos que hasta este momento él no había pecado, pero estaba tomando decisiones que iban a contrapelo de lo que Dios había establecido. Su hijo tomó el camino, pero de manera más radical. Salomón llegó a tener 1000 mujeres. Entre esposas y concubinas, la suma total eran 1000 mujeres. Y la Biblia dice que el corazón del hombre se va a desviar cuando eso sucede. Esa es la exhortación que Dios le da en Deuteronomio. Lo cierto es, mis queridos hermanos, es que hasta este momento David no había pecado. A pesar de que estaba nutriendo su harén, parece que todo le era lícito, pero no todo le convenía. Estaba tomando algunas decisiones porque la caída de un hombre, mi querido hermano, nunca es un elemento súbito. Hoy usted está bien y mañana está mal. No. La caída de un creyente siempre se da como un proceso sistemático, un proceso de deterioro paulatino, en donde usted va bajando una escalera a la vez, hasta que llega a un punto donde se cae. ¿Qué había sucedido? Permítame decirle que hasta aquí Dios lo había bendecido, ok, tenías mujeres, son tus esposas, respetamos eso, muy bien, aunque a usted le parezca mentira, yo tengo que decirlo bíblicamente, hasta este momento David no había incurrido en pecado, porque todas esas mujeres eran sus legítimas esposas. El pecado de él fue que miró una que no era propiedad de él. Y allí atesoró en su corazón, y mire cómo se gesta el pecado. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La codició, porque todo empieza en la mente, y mis queridos hermanos, cuando estas realidades tocan la puerta de su corazón, cuando el ímpetu de la iniquidad toca la puerta de tu corazón, mi querido hermano, es un ímpetu casi irresistible, que solamente la Biblia, por decir la exhortación bíblica, o más bien la orientación que Pablo le brinda al joven Timoteo, frente a la inminencia de una apetencia de este tipo, cuando este caminante hambriento llegue y toque la puerta de tu vida, la única exhortación que el hombre tiene es huir. Huye. Oye, y uno huye es cuando sabe que la pelea no la tiene ganada. Si tú te quedas ahí, te vas a morir. No creas que vas a poder dialogar con el pecado, no creas que vas a poder convencer al pecado, no creas que vas a entrar engañándote a ti mismo. No, yo me voy solamente a tomar un café con un amigo, él no es mi esposo, pero de alguna manera me voy a tomar un café, me voy a dar una licencia. ¿Por qué no? Estamos en una sociedad más abierta, sin tantas restricciones, pero ¿por qué estas cargas absurdas? Hermano, hay cosas que no te convienen ejercer. ¿Para qué te engañas si sabes que dialogando con esa mujer, respondiendo un mensaje de texto, si tú no huyes, no es que vas a incurrir en adulterio, es que ya estás adulterando? Porque el que codicia a una mujer en su corazón, David consumó su pecado en ese momento, incluso antes de consumarlo en la cama. No hizo falta la consumación sexual para que David ya fuera un adúltero. Y no hace falta que usted y yo tengamos un encuentro de intimidad sexual con alguien para que incurramos en adulterio, porque el adulterio se engendra y se gesta y se consuma en nuestro corazón.
Para nuestra perspectiva ética es tan rigurosa, lo que Jesús le advierte al mundo es que el que ya la codicia en su corazón ya está liquidado, ya pecó. Así que nos encontramos ante un episodio en donde solamente huir es la respuesta. Cuando esta realidad toca la puerta, pase por maleducado, deje de responder, hágase el loco, levante campamento y deje el polvarerín, porque si no, usted va a perecer y usted va a fracasar moralmente. El vaticinio es que usted no va a poder triunfar frente a ese caminante, frente a ese ímpetu que de alguna manera, mi querido hermano, se va a imponer casi como una realidad irresistible. Mi querido hermano, aquí entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y aquí hay una descripción interesante, porque generalmente cuando nos hablan de alguien en la Biblia, solo nos hablan de su padre, abuelo y bisabuelo. ¿Ha usted notado eso? Nos hablan, mira, este es Jacob, hijo de Isaac, ¿verdad? Y de Abraham. Y generalmente se presenta la genealogía paterna como hilvanación de la identidad de una persona. Aquí le están agregando algo más a Betsabé. Ve, es la hija de Eliam, pero también está casada. Porque quizás el mensajero al que David mandó a buscar, mira, ¿quién es esa? También estaba viendo lo mismo que David y también era hombre. Y dijo, muchacho, ¿para dónde está usted mirando, mi rey? ¿Qué está usted atesorando en su corazón? Tenga cuidado, no solamente es la hija de este hombre, no solamente es la hija de Eliam, es la mujer de Urías, está casada. Es casi una reconsideración la que le está haciendo. ¿Está pensando usted bien lo que va a hacer? ¿Sabe usted las implicaciones de esto? Pero recuerde algo, mi querido hermano, Satanás nunca le va a permitir a usted ver las consecuencias de su iniquidad. Siempre le va a presentar de manera placentera el pecado. Ya su hijo Salomón en el libro de Proverbios nos lo recordaba. El pan comido a escondidas es mucho más sabroso. ¿Sabe cuál es la ventaja que el amante tiene sobre la mujer de la casa? Y generalmente una de las inquietudes que puede tener la mujer cuando se pregunta, ¿y qué vio en ella? Otra vez, yo he atendido tanto estos casos, mis queridos hermanos, que ya he visto tantos episodios, es impresionante. Una vez aquí han llegado mujeres estéticamente muy hermosas, que pareciera que alguien dijera, ¿y qué va a buscar un hombre más si ya tiene en su casa algo tan hermoso? Y entonces la mujer entre lágrimas dice, y no es nada, yo cuidándome, haciendo dieta y cuidándome tanto, y me pegó cacho con una gorda que se va a salir del cuero. De la mujer resentía que la mujer era más gorda y más fea que ella, pues. Decía, pero si fuera con una mujer más bonita que yo, si fuera con un hombre, una mujer más hermosa, yo lo justificara. Pero con un calembe borracha que tenía más barriga que él, era un barrigonón. Y la mujer, usted sabe que cuando está hablando de la otra tampoco va a hablar muy bien, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el hombre, usted ve a Lady Di, una mujer, una dama, ¿verdad? ¿Con quién le fue infiel el príncipe Carlos? La mujer con la que le fue infiel no era ni más hermosa que Lady Di, ni más agraciada, ni con mayor destreza social, ni con mayor esplendor que Lady Di. ¿Por qué la otra mujer seducía a Carlos? Porque el pan comido a escondidas es placentero. El vértigo, el placer de la transgresión, el placer de tragarse la luz y pensar que se puede triunfar haciendo lo incorrecto. Esa es la ventaja que la transgresión tiene, y es el vértigo que tristemente, mis queridos hermanos, hay estudios bien interesantes, lamento no haber podido, y claro que no es una justificación del pecado, pero algo que nos permite entender el corazón del hombre, explicar y poner en orden. ¿Saben que las mujeres que afrontan procesos depresivos son más vulnerables al adulterio? Porque el adulterio brinda
una chispa de emoción que viene a ser un elemento disruptivo a ese fenómeno de melancolía. La alegría de un nuevo encuentro, la alegría y el vértigo del placer, la alegría o más bien el placer inicuo, ¿verdad?, de esa excitante experiencia transgresora. Tristemente hay estudios que estadísticamente han demostrado que muchas de las mujeres que afrontan estos periodos depresivos han encontrado en el adulterio una respuesta emocional a su crisis. Así que no solamente es en los momentos de esplendor donde hay que cuidarse, es en los momentos también de tristeza, de dolor, porque Sansón, antes de conocer a Dalila, le habían matado a su mujer. Y en lugar de refugiarse en su tristeza, en el Dios de toda consolación, se refugió en los brazos de una mujer. Permítame hablarle de la tristeza de otro hombre que fue tentado en un momento de tristeza, porque esos momentos de dolor, de soledad, ¿verdad?, donde usted se siente solo, incomprendido, que las personas no me atendió, no me escucha, mira, me votó, no reconoce mi trabajo. Ese es el argumento que todo adúltero presenta, siempre. Y la verdad es que no hace falta que usted lo traten mal para ser adúltero. Hay suficiente maldad en tu corazón para justificar el adulterio, para dar razón de él. Sin embargo, usted podría refugiarse en él, pero yo me conseguí con un joven al que sus hermanos lo vendieron, al que lo acusaron falsamente de haber violado o de haber transgredido, ¿verdad?, normas sociales. Y a pesar de que esto no había acontecido en ese momento, imagínese usted que la persona que ustedes aman lo rechacen, lo vendan, lo intenten matar y todo el mundo sea un espacio de hostilidad y solamente una persona venga a ofrecerte abrazos, palabras de afirmación, compañía y el deseo de estar contigo. Yo me imagino la tentación que fue para José, para el abandonado, para el menoscabado, para el vejado José, la proximidad afectiva de la mujer de Potifar. ¿Puede usted imaginarse un alma más sedienta de afecto? Un muchacho más maltratado, una persona menos reconocida, porque no hay nadie menos reconocido que un esclavo. Y él podía ver en los brazos de la mujer de Potifar la respuesta y el consuelo maravilloso para su vida. Mira, esta mujer me va a arreglar a mí problemas afectivos y problemas económicos también, porque esta va a ser la alcahueta mía. Y yo me voy a meter ahora, voy a ser, imagínate, voy a ser el consorte de la señora de esta casa. Ninguno de estos esclavos tiene el privilegio que tendré yo. Él pudo haber hecho ese cálculo, pero hizo el mejor cálculo. El mejor cálculo que usted puede hacer es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A su nombre sea la gloria. Y cuando usted mire esto, mi querido hermano, hasta ese hombre ejemplar, si no pega la carrera, la historia hubiera sido distinta. Él huyó, porque la mujer le decía de día y de noche: acuéstate conmigo. Y miren, una mujer desdeñada es algo serio, ¿sabe? Y le quedó la ropa de José en sus manos. ¿Puede usted imaginarse eso? Y José se quitó la ropa para que no lo agarrara y se fue desnudo y dijo: yo voy a correr, porque si no corro voy a pecar. Y no la cuento. Bueno, mi querido hermano, si un hombre como José, si un hombre como Sansón, miren las diferencias, ¿no? A pesar del esplendor, un juez y un hombre, un patriarca. Mis queridos hermanos, afrontando la misma circunstancia por razones de tristeza, miren cómo terminó Sansón, terminando refugiándose en los brazos de una mujer, en lugar de refugiarse en el Señor, y cómo terminó José triunfando y reinando cuando decidió huir del pecado. Ahora, miren y vamos a ver, porque tenemos
algo más que compartir. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Porque la Biblia dice que el proceder de la mujer adúltera es ese: come, bebe, se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. Se come, se bebe, se limpia la boca, aquí no pasó nada. Se cumplió un ordenamiento ceremonial, pero no un precepto divino. Ya aquí se estaba gestando el deterioro. Esto no fue un gesto de violación. Aquí claramente estamos ante un evento de seducción y de mutua. Aquí se estaba compartiendo plenamente. Yo no quiero enfatizar, claro que el pecado fue de David, el agresor y protagonista fundamental fue David, porque él como rey nunca debió haber tomado estas iniciativas, pero ¿quién puede excusar a Betsabé de aquí? ¿Quién la puede excusar? ¿Quién me puede decir, por ejemplo, que la única alternativa que tenía era el adulterio? Yo no creo que sea la única alternativa, porque creo que una mujer digna incluso preferiría morir antes que meterse en la cama de un hombre al que ella no ama. Creo que esa sería una de las posibles alternativas que de alguna manera, y ella sin duda alguna tenía instancias a quien acudir en caso de ser un acto de agresión arbitraria y unilateral del rey. Ella tenía formas de apelar y hubiera tenido forma de despenalizarse. Alguien de alguna manera solamente bajo mucha ingenuidad nos haría pensar de que Betsabé no fue cómplice en todo este proceso. Y claro que lo tuvo que ver. De hecho, se contaminó y ella misma luego tomó decisiones de purificación y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Dios mío. Generalmente Satanás no nos va a presentar lo malo del pecado, siempre nos va a presentar el placer, lo placentero, pero las consecuencias amargas nunca las oferta, siempre va a presentar, pero aquí viene el caso. El tema es que David, viendo que ahora está en un problemón, porque ¿cómo justifico que esta mujer sola salió embarazada? Todo el mundo se va a dar cuenta de esto. Los cimientos de su prosperidad empiezan a temblar, porque hasta su vida corre peligro. Al adúltero había que matarlo, mi hermano. Así fuera rey. Así fuera rey había que matarlo. El adulterio no se pagaba en el antiguo pacto con divorcio. El adulterio se pagaba con la vida. Y aquí entonces David se le ocurrió algo. Díganle a Joab que me mande para acá al esposo de esta mujer para que se acuesten y digan que el muchacho es de él. Y vino el hombre y lo mandó a traer, pero Joab, yo me imagino que no era tampoco un idiota, y sabía, ¿y por qué lo manda a llamar? ¿Y por qué esta premura? Yo me imagino, luego Joab ve estos elementos de debilidad que luego le salen bastante caros a David más adelante en su vida militar y en su vida personal. Pero lo interesante es que aquí ahora el líder está mostrando las grietas, está mostrando testimonios de debilidad, la inmoralidad, la forma en la que tratamos de zafarnos de nuestros errores, siempre nos van a exponer a errores posteriores. El camino del hombre cuando se equivoca es el arrepentimiento, no la justificación. Oye, ¿cuánto celebro que el hermano Armando Alducín, por ejemplo, después de haber dicho de que Jesucristo venía en el año 2028, dijo que iba a venir el Señor en el año 2028, en una abierta transgresión del principio bíblico de que todo mundo desconoce la hora y el momento en el que el Señor vendrá, el día y la hora, nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre, y él se atribuye la prerrogativa de afirmar de que viene en tal fecha, y en otros videos había dicho que quizás en el mes de septiembre, pero celebré como él dijo, les pido perdón, me humillo y reconozco mi grave transgresión de haber querido hacer esto, mi grave error de haber querido decir algo que la Biblia no me permite. Yo celebro y felicito a ese extraordinario hombre de Dios, porque nos dio un ejemplo de humildad y le enseñó a la iglesia qué debe hacer cuando uno se equivoca.
Uno no se justifica. Uno no busca jugar dominó, cómo pego una pelota acá para después que la otra golpee. No, es solo el arrepentimiento, mis queridos hermanos, y solo la auténtica transformación, esa metanoia en confesión abierta de nuestra rebelión, es la que puede traer sanidad a nuestras vidas. Nunca se justifique usted cuando pecó. Al contrario, humíllese ante la presencia de su Dios y Dios le exaltará cuando fuere tiempo. Mis queridos hermanos, mandó a buscar al hombre. ¿Y saben qué hizo en este caso Urías, el esposo de Betsabé? Se quedó haciendo guardia y no fue a la casa porque dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Cómo yo voy a entrar a mi casa, acostarme con mi mujer y tener placeres y una buena noche cuando mis compañeros de guerra están ahorita en la batalla? ¿Usted se imagina la vergüenza que tuvo que haber sentido David, el reproche enorme? Oye, eso te lo debiste haber pensado tú también. ¿Qué haces tú aquí cuando estamos allá dando la pelea? ¿Qué estás haciendo tú aquí perdiendo el tiempo? ¿Tú crees que es momento de andar en placeres cuando la vida de nuestros hermanos está en riesgo? Yo no lo voy a hacer ni que usted me lo pida. Miren qué integridad la de Urías. Santo Padre eterno, qué vergüenza para David que un soldado raso tenga que poner en perspectiva al general del ejército, al comandante en jefe más bien. El general en este caso era Joab. Pero miren lo que de alguna manera, no lo vas a hacer. Lo metió en un banquete, lo emborrachó. Ahora lo rascó y dijo, rascado se va a acostar con la mujer. Y el hombre era tan íntegro que ni rascado transgredió la norma. Y dijo, no, yo voy a montar la guardia y no voy a tener ningún tipo de placer mientras mis hermanos y compañeros de armas están exponiendo sus vidas. No es momento para que yo esté en esto. El momento es de austeridad, el momento es de disciplina. Miren qué carácter el de Urías. Y cuando vio David que este hombre no le encontraba orilla para corromperlo, le escribió una misiva y se la puso en la misma mano. La misiva decía a Joab, mira, ponlo en el momento donde arrecie más la batalla y se apartan de él para que la espada de nuestros enemigos sea quien lo mate. Mis queridos hermanos, y Joab, que me imagino no tenía un pelo de tonto, ya él más o menos se pudo imaginar lo que esperaba después. Usted sabe qué es entregar a un compañero a la muerte. Y él diría, estoy cometiendo el crimen perfecto, porque no lo maté yo, lo mataron nuestros enemigos. ¿Quién se va a dar cuenta de lo que yo hice? ¿Quién me podrá reprochar algo si yo soy el rey? ¿Quién podrá de alguna manera, estoy cometiendo un crimen espectacularmente perfecto? ¿Quién me puede a mí imputar de haberlo matado? Yo no lo maté. Yo no fui de facto quien lo mató. Él estaba en su trabajo y fue un accidente laboral prácticamente. Y llegó la noticia, verso 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, heteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello y que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Así que en este programa de evasión de la responsabilidad, en este programa donde él trató de vulnerar el peso de la iniquidad y de la culpa que reposaba sobre él, no solamente murió Urías, murieron varios hombres en este proceso. Y hermano querido, cuando usted se mete en problemas con Dios, no solamente usted se mete en problemas,
usted va a meter en problemas a su familia, y usted va a meter en problemas a su entorno. Miren lo que le pasó a Jonás. El tipo se montó, anda para Nínive, capital de Asiria. ¿Para dónde queda eso? Para allá. Bueno, yo me voy para Tarsis, para allá, para el occidente. Y se montó en una nave, sin reflexión alguna. Así le dice la Escritura. Anda a Nínive y predica. Y él dice, y tomando una nave, se fue a Tarsis. Usted pone eso en un mapa, era el lugar absolutamente opuesto a donde estaba Nínive. Le dijo, que tú quieres que yo vaya para allá. Se fue para allá, huyendo de la presencia de Jehová. Y dice la Escritura que el viento recio, la tormenta era tan tremenda, que los tripulantes de la nave tuvieron que arrojar todos sus enseres al mar. Lo perdieron todo. Porque nuestros pecados tienen implicaciones corporativas, mi querido hermano. Usted no peca y usted no solamente va a sufrir, usted va a sufrir de manera corporativa. La gente va a sufrir con usted. El entorno se verá afectado. Es más, los que lo acompañan pueden perderlo todo. Y mi querido hermano, de alguna manera, David aquí diría, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. David aquí incurrió. Mire lo bajo que puede llegar el corazón de un hombre, mis queridos hermanos. No tengas pesar. Oye, esto nos enseña que hasta el mejor de nuestros hombres puede darnos una tremenda sorpresa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos pies de barros, mis queridos hermanos, y tenemos que orar y velar. Por eso es tan importante vivir en iglesia, porque solos no podemos. Necesitamos compañía en este proceso, necesitamos oración en este proceso, necesitamos peregrinar juntos, porque si alguno cae, el otro lo levanta, y mantenernos vigilantes, expectantes, y el que esté firme no se jacte, sino que temble con temor y temblor, mire que usted no caiga también. El apóstol Pablo escribía, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, otra traducción sería maduros, restauradle, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Es posible la contingencia que después de ser tú un heraldo, vengas a ser un transgresor de la norma. Yo me conseguí, y claro que es difícil hablar de este tema desde el púlpito, hermano. Es un tema incluso tabú para nosotros. Hablar del pecado dentro del púlpito contemporáneo no es un tema muy popular, porque de hecho esto corre la gente. Uno se puede sentir acá como una atalaya advirtiendo, afirmando las realidades, ¿verdad?, que el Señor nos advierte en su palabra y que la experiencia propia también enseña. Ahora, ¿qué puede usted inferir, mi querido hermano, de aquí? ¿Qué puede usted decir de estas realidades? ¿Ha sufrido la iglesia por razón del pecado? Yo he tenido la ocasión de compartir con algunos líderes que han fracasado moralmente, a los que Dios los ha levantado y Dios les ha brindado nuevos comienzos, porque así David también lo tendrá un nuevo comienzo, y aún Betsabé también tendrá. Esta familia, mis queridos hermanos, que luego se constituye en mujer de David, porque miren lo que dice aquí, pero los flecheros, aquí digo, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Se casó, todo quedó perfecto, el muchachito quedó justificado, todo pasó de manera muy pronta, parece que David tenía todo, se paró con el pie derecho. ¿Usted ha visto los pecadores que piensan que todo está bien, no importa lo que yo haga, con esa soberbia, Dios no me ve, Dios está de mi parte?
Estoy violentando, robando, adulterando, fornicando y todo está bien, sigo haciendo dinero, las empresas marchan bien, todo sale a pedir de boca por ahora. Por ahora. La iniquidad, y el Señor dice, de ninguna manera tendré por justo al inicuo. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un gran amigo me dijo, mi adulterio comenzó después de yo venir de una campaña fuera del país. El avión se retrasó y yo tenía mucho tiempo en el aeropuerto solo y una muchacha se sentó a conversar conmigo, al lado de mí. Me cayó también la muchacha que nos pusimos a echar cuentos y hablamos y conversamos y compartimos. Y de alguna manera cambiamos los teléfonos y ahí empezó mi deterioro. Pues tuvo que cambiarse incluso de ciudad para detener el proceso de deterioro moral. Porque en algunos de estos casos, las consecuencias de la iniquidad, mi querido hermano, pueden tener implicaciones hasta el destierro. Y muchas de las maneras de desarraigar lo que con ímpetu infernal la carne te impulsa es cambiando de residencia. Ahí tenemos un ejemplo de cómo usted puede caer después de un momento de gran victoria. Él venía de una campaña, venía de una agenda de servicio y él me dijo algo que me quedó en la memoria: Satanás te va a tentar aún saliendo de un ayuno. Hay que tener mucho cuidado porque el que esté firme nunca subestime, mi querido hermano, las acechanzas del enemigo. Lo mejor que usted puede hacer es no confiar en usted. Lo mejor que usted puede hacer es no confiar en su esplendor y en el esplendor de su victoria. Es humillarse ante la poderosa mano de su Dios, el cual le exaltará cuando fuere tiempo. Humíllese y Él le exaltará. Así que David no hizo eso. Pero la semana que viene vamos a explorar cuál fue la respuesta que Dios le dio y cómo Dios corrigió a su siervo. Miren, vamos a explorar qué tiene Dios que decirnos y cómo el Salmo 31, el Salmo 32 y el Salmo 51, permítame, con esto terminamos, nos viene a decir algo bien interesante. Qué bueno es tener un amigo como Natán. Qué bueno es tener un hombre de Dios que va a hablarnos la palabra de Dios con todas sus letras. Qué bueno es tener un hombre que, al igual que aquellos amigos del paralítico, están dispuestos a romper el techo para que tú te encuentres con Jesús. Aquel que está postrado, lisiado, sin fuerzas, que no tiene capacidad de encontrarse con el Maestro, yo voy a hacerle un hueco al techo, pero voy a hacer que tú te encuentres con el Maestro. Yo anhelo amigos así. Eso sí es un amigo. Yo me encargo el techo, chico, pero él necesita a Jesús. Y Natán le dijo: ¿qué te parece, David? Algo de lo que tenemos que aprender todos los predicadores es del método de Natán. Había un hombre que tenía mucho ganado y tenía muchas ovejitas y tenía muchos animales en su cuidado. Pero llegó un caminante con hambre y él, no queriendo matar a una de sus ovejitas, y recuerden que David fue pastor, recuerden de que él tiene una profunda empatía por esa labor y por el corazón de un hombre que afronta ese tipo de circunstancias. ¿Cuántas madrugadas tendría David encima? ¿Cuántas lágrimas cuidando a sus ovejitas? ¿Cuánta empatía él sentía por esa labor por la que él suspiraba? Porque el que, hermano querido, al que le gusta el campo, cuando huele la tierra mojado, el corazón del hombre suspira. El corazón, y yo me imagino que le empezó a tocar la tecla donde más le dolía. ¿Cómo es la cosa? Sí, y no solamente tenía muchas, llegó alguien y el vecino nada más tenía una.
Y por él no querer tocar sus ovejas, ¿vos sabéis lo que es eso, chicos? Y le dice, no me digas, ¿qué hizo? Le mató, le robó la ovejita y se la mató. Y David se paró y dijo, ¿quién es ese hombre? Que muere irremisiblemente ese hombre, hoy mismo lo matamos. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, ¿te pareció poco lo que yo hice por ti? Y te he puesto rey sobre toda Jerusalén. Y te he hecho pacto y he entrado en acuerdo contigo. Y si hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Pero por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, la espada no se detendrá en tu casa. Lo que tú hiciste en privado te lo van a hacer en público. Y el hijo que tiene Betsabé morirá. Ahora usted podrá entender estas palabras mejor. Capítulo 32 del libro de los Salmos. Verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego diría en el capítulo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Puede usted ahora ver lo que el auténtico arrepentimiento promueve en el corazón de aquel que es procesado, experimentado en esta agenda? Pues vamos a estar sobre nuestros pies y demos gloria a nuestro Dios por el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de las misericordias infinitas, el Dios que, como dice la Escritura, se complace porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Y a pesar del enorme y formidable error de David, luego el salmista tendría que reconocer que sus misericordias son mejores que la vida. ¿Puede usted ver el alcance de su gracia, de su bondad? Vamos a explorar eso la semana que viene. Pero mientras tanto, mi querido hermano, huya de las pasiones juveniles. Recuerde que el proceso de deterioro no es un proceso súbito de un día para otro. Usted va cayendo de manera paulatina hasta que la caída es inevitable e irreversible. Y recuerde de que el momento de mayor peligro en su vida es cuando el esplendor, la virtud y la belleza, el triunfo, tocan la puerta de tu corazón. No haya soberbia que de alguna manera haga empalidecer el esplendor. Mantente humilde en sencillez y en contrición de espíritu, dándole gloria, alabanza y fortaleciéndote en Él, en el poder de su fuerza. Vístete con toda la armadura de tu Dios, y Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy en este día, ante esta solemne exhortación, hoy rogamos de que tú seas hablando, transformando, llenándonos con tu dulce presencia. Espíritu Santo amigo, sé transformando nuestras debilidades, oh Dios, en fortalezas de espíritu, que podamos llevar y sobreabundar fruto ante tu presencia, porque nos has hecho libre
de la ley del pecado y de la muerte que gobierna nuestros miembros, por la ley del Espíritu de vida que hoy mora por la fe en nuestro ser. Espíritu Santo amigo, ayúdanos, transfórmanos. Y para todo aquel que haya fallado, Dios, hoy rogamos, advirtiendo y recordando estas gloriosas palabras y promesas. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Levanta al caído, restaura al afligido y protege al que hoy afronta tentación. Ayúdales, fortaléceles, que queremos sobreabundar en fruto para contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Que Dios me les bendiga. Saluda a su hermano con mucho cariño, con mucho amor.